Biografía de Mahoma. Audiolibro 2x3. En general, el Corán se sitúa en el marco de la vida de los beduinos, pero también de los comerciantes, los navegantes y los pescadores, y no faltan, a pesar de la sobriedad y el estilo sucinto del Corán, alusiones a las caravanas de invierno y verano que los caravaneros de la Meca conducían a Adén o a Siria. La atmósfera propiamente árabe se puede identificar en cuestiones como la existencia de seres misteriosos llamados genios o la exaltación de la generosidad, de la bravura y de la solidaridad familiar. Son también características propias de los árabes la alta estima que profesan a la elocuencia y al estilo árabe. Ritos como el de la peregrinación a la Meca y las 7 vueltas alrededor de la Kaaba dejan traslucir, igualmente, el aspecto propiamente árabe, dado el singular interés que las piedras y el número 7 tienen en los cultos semitas. Las prohibiciones relativas a territorios sagrados y a los animales que en ellos viven son también aspectos semitas que el Corán ha preservado, purificando los elementos incompatibles con el monoteísmo. Proceden también de la tradición árabe los meses sagrados, durante los cuales no estaban permitidas las hostilidades, así como los fragmentos más antiguos del Corán en los que aparecen pasajes de frases cortas terminadas siempre en la misma sílaba, seguramente una especie de oráculos al estilo árabe, que provocaron que los oponentes de Mahoma le acusaran de mago o adivino. Excepto para el caso de la Guerra Santa, el Corán deja a los hombres en el marco de su vida cotidiana, exigiéndoles solo que obren bien se encuentren donde se encuentren, que no cometan excesos, que utilicen mesuradamente los bienes que Dios les concede, y que sean capaces de desprenderse de su egoísmo para ayudar a los pobres o a la comunidad. Para los musulmanes el Corán, en tanto que palabra de Dios tal como fue revelada al profeta Mahoma para que sirviera de guía a todos los humanos, es la fuente fundamental de toda norma jurídica. Las normas jurídicas contenidas en el Corán son unas 200 y están expuestas en diversas aleyas. Pese al corto número de normas, la labor de exégesis e inducción metodológica de las 4 escuelas teológico-jurídicas, Hanefi, Maliki, Shafi'i y Hanbalí, darían lugar durante los siglos VII y VIII al sistema jurídico islámico. Una de las características del Corán que tiene su reflejo en toda la normativa del sistema jurídico islámico es la unicidad entre religión, moral y derecho. Los preceptos religiosos y morales e incluso determinados usos sociales forman una misma norma con el mismo efecto vinculante. Se hace difícil, pues, separar unas de otras. Exégesis del Corán. El Corán se acepta entre la mayoría de los musulmanes como la palabra literal de Dios, y por eso es el centro en torno al que gravita el mundo islámico. Su valor es comparable al que los judíos conceden a la Torá o al que la figura de Jesucristo tiene para el cristianismo. Entre las obligaciones religiosas de todo buen musulmán se incluye, junto a la oración diaria obligatoria, el recitar pasajes completos del Corán. Asimismo, la educación seglar exige el aprenderlo de memoria. Los musulmanes consideran el texto del Corán como una de las fuentes principales de la cultura islámica, junto al hadith, tradición que recoge el comportamiento y prácticas del profeta, y, para los chiitas, las enseñanzas de los imanes. Hay en el Corán pasajes de compleja y divergente interpretación, lo cual se advierte incluso en la Azora 3, aleya 7. El Alá es quien ha revelado la escritura. Algunas de sus aleyas son unívocas y constituyen la escritura matriz. Otras son equívocas. Los de corazón extraviado siguen las equívocas, por espíritu de discordia y por ganas de dar su propia interpretación. Pero nadie sino Dios conoce su interpretación. La importancia de la fijación y del correcto entendimiento del texto coránico constituyó la ciencia del Corán como materia clave de la cultura islámica, desarrollándose, entre otros aspectos, la disciplina de su interpretación, desde las bases gramaticales y léxicas hasta las dogmáticas y jurídicas. Son numerosos los comentarios del Corán, producidos desde todas las tendencias ortodoxas o suníes, con sus diversas escuelas, chiíes y jaridíes. Las exégesis sufíes toman proyecciones alegóricas. Estas obras de comentario e interpretación, tafsir, pueden ser reducidas o abarcar muchos volúmenes, como la de Al-Tabari, que comprende 30 tomos. Corán del siglo XII hallado en Tombuctú. Aunque algunos creyentes consideren que el Corán resume todo el Islam y que este no puede encontrarse fuera de este texto sagrado, lo cierto es que la compleja realidad del mundo islámico se extiende más allá de sus páginas. Tampoco es posible afirmar, sin falsear la realidad, que el Corán representa el verdadero Islam sin tener en consideración las numerosas ampliaciones y glosas hechas al margen, juzgadas como corruptas por los más ortodoxos, y que se encuentran contenidas entre las enseñanzas musulmanas tradicionales.
No es posible entender el Corán sin tener en cuenta la tradición exegética y de interpretación que se ha desarrollado en torno a él. Esta tradición resuelve y ayuda a comprender las complejas ambigüedades del Corán. Es esta tradición, incluso, la que da cuerpo a la creencia de que el Corán contiene una serie de revelaciones hechas a Mahoma. La interpretación del Corán, tafsir, campo de investigación dentro del Islam que perdura todavía hoy desde sus inicios ya en la época del establecimiento del texto, en época de Uthman, ha dado a luz numerosos libros y tratados. Los distintos enfoques que se han producido en el intento por desentrañar el verdadero sentido del texto dieron lugar a tratados exegéticos de distinta naturaleza y perspectiva. Así, Al-Tabari, muerto en 923, se basó en la tradición. Al-Baidawi, muerto hacia 1291, y Nasafi, muerto en 1310, desarrollaron una exégesis lingüística. Al-Razi, muerto en 1209, elaboró racionalmente los elementos anteriores. El hispanoárabe Aguailian, muerto en 1345, también redactó un monumental tratado exegético sobre el Corán. Al-Talabi, muerto en 1038, analiza por orden en su obra sobre profetas todos los versículos del Corán que se refieren al tema. El trabajo de Al-Tabari analiza el Corán verso a verso y ofrece las diferentes opiniones que estudiosos de la época daban sobre la vocalización, la gramática, la lexicografía, la interpretación ética y moral, así como las relaciones del texto sagrado con la vida de Mahoma. Los diferentes puntos de vista están recogidos sin ningún tipo de comentario, aunque es frecuente que Al-Tabari indique cuál de ellos goza de su predilección. Este exhaustivo procedimiento de Al-Tabari ha sido seguido por numerosos comentarios posteriores, aunque otros han preferido seguir criterios de simplicidad y brevedad, escogiendo para comentarlos solo algunos versos, o eligiendo un único tema para su estudio, como puede ser el vocabulario del Corán, tema de una considerable complejidad y dificultad debido a sus implicaciones de carácter teológico, además de la dificultad que le es propiamente intrínseca. En general, el texto sagrado del Islam se considera en relación con el contexto de la vida del profeta, y se le concede, a partir de esta premisa, un alcance universal y atemporal. Los pasajes relacionados con la vida de Mahoma se entiende que fueron revelados en conexión con incidentes específicos de su vida o para resolver problemas concretos a los que se enfrentaba. Algunos investigadores fuera del ámbito musulmán han señalado el procedimiento de tipo midrásico conforme al cual determinados aspectos de la vida de Mahoma se han creado a partir de algunos pasajes del texto sagrado. Según esta corriente interpretativa, este procedimiento guarda bastante semejanza con el modo en que la tradición judía fabricó las historias del Midrash a partir de personajes bíblicos, mientras se componía el texto bíblico. De ser así, el explicar el Corán mediante referencias a la biografía del profeta sería un modo de razonamiento circular, considerado en términos científicos como una seria amenaza a la validez del argumento. Corán del siglo XI, British Museum, Londres. Las interpretaciones del Corán reflejan con frecuencia las divergencias y distintas tendencias que se dan en el seno de la comunidad musulmana. Es especialmente llamativa la diferencia entre la interpretación chiita de algunos versos en concreto y la interpretación sunita, pues los chiitas encuentran en los versos coránicos referencias al estatuto especial de Ali ibn Abi Talib y los imanes, mientras que los sunitas no encuentran tales referencias. Según los chiíes, el califa Uthman suprimió del Corán los fragmentos que hacían referencia a Ali y a sus derechos a suceder a Mahoma en sus tareas políticas y religiosas, acusación que no parece fundamentada. La naturaleza de palabra de Dios increada y eterna que se atribuye al Corán, frente a la consideración del mismo como algo creado en el tiempo, fue uno de los más encendidos temas de discusión en los orígenes del Islam. Esta discusión incluía cuestiones de teología con graves y serias consecuencias en el campo político referentes a la autoridad relativa de los califas y los estudiosos de la religión, ulemas. Aunque ha prevalecido la consideración del Corán como algo no creado, los chiitas se han opuesto a ella. Estas divergencias han llevado a que tanto reformistas como fundamentalistas interpreten el texto de manera partidista, de modo que éste se amolde adecuadamente a sus, en muchas ocasiones, contradictorios puntos de vista. Dentro de las corrientes interpretativas no faltan quienes llegan a afirmar que el Corán se ajusta a muchas de las ideas que defiende la ciencia moderna, e incluso a asegurar que en realidad las predice. La misma naturaleza oscura del texto coránico propicia, sin duda, la aparición de este tipo de interpretaciones tan distintas, divergentes y, a menudo, contradictorias. El Islam con los nombres de Islam, islamismo o religión musulmana se conoce a la religión monoteísta fundada por Mahoma.
De acuerdo con la tradición, los preceptos esenciales de la religión le fueron transmitidos por la mediación de un ángel, Gabriel, que le hizo sucesivas revelaciones. Estas revelaciones fueron recogidas en el Corán, libro sagrado de los musulmanes. Las doctrinas de Mahoma, propagadas en un principio entre los nómadas de Arabia en el siglo VII, constituyen, en la actualidad, una de las más importantes religiones del mundo y la base de la civilización musulmana. El Islam, además de una religión, es también una ley que regula la vida del musulmán, tanto en lo que respecta a su comportamiento religioso individual como en el plano social o político. Mahoma, el credo islámico es estricto. Alá es el único Dios, creador del mundo, todopoderoso, al que se debe obediencia y devoción. Islam significa sumisión, y musulmán, aquel que se somete a Dios. El verdadero creyente sigue los dictados de Alá. A los infieles les aguarda el juicio final y los tormentos del infierno, y a los fieles se les promete un paraíso lleno de placeres. En cuanto a la creencia en un único Dios, el islamismo es análogo al judaísmo y al cristianismo. De hecho, Mahoma se inspiró en la Biblia e integró en su credo a los profetas del Antiguo Testamento. Considera a Jesucristo un profeta más, y a Mahoma, en tanto que receptor de las revelaciones de Dios a través del arcángel Gabriel, como el mayor de entre ellos. Las obligaciones religiosas del creyente, complemento y nunca sustitutivas de la fe, son 5. La profesión de fe, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta, que se recita en momentos solemnes. La plegaria ritual 5 veces al día, orientada hacia la Meca, en estado de purificación y con unos ademanes y términos prefijados. El ayuno anual en el mes del Ramadán, consistente en abstenerse de consumir alimentos y bebidas y tener relaciones sexuales desde la salida hasta la puesta del sol. La limosna legal o zakat, como fórmula de purificación religiosa de la riqueza y contribución al sostén de la comunidad. Y la peregrinación a la Meca una vez en la vida. La participación en la Guerra Santa, para defensa y expansión de la fe, no constituye una obligación, pero es un acto grato a Alá, que concede el paraíso a quien muera en combate, perdonando sus faltas y pecados. Además de estas obligaciones, el Islam establece otras normas de rango menor que deben ser observadas por el buen musulmán. La prohibición de comer carne de cerdo o sangre de animales, o de beber vino u otros líquidos embriagadores. La conveniencia de practicar la caridad con los desfavorecidos. El respeto a la vida y a las propiedades ajenas. El veto al préstamo con usura. La equidad y justicia en las transacciones comerciales. En este sentido, debe recalcarse que el Corán regula no solo aspectos religiosos y comportamientos ético-morales, sino también la organización de la vida ordinaria, terreno en el que acepta algunas costumbres de la Arabia preislámica. Así, por ejemplo, se consolida el concepto patriarcal de la familia y el papel de la mujer queda en un plano inferior al ser considerada jurídicamente como menor de edad, aunque el Corán insiste repetidamente en el deber de tratar respetuosamente a las mujeres y concede a las esposas el derecho al divorcio en caso de malos tratos. La poligamia se admite sin más limitación que el número de esposas, no se puede sobrepasar la cifra de 4, pero el de concubinas es ilimitado, de forma que los medios económicos del individuo fijan el número de mujeres que puede tener. En cualquier caso, no se debe olvidar que el Islam nació en un ambiente concreto, el de Arabia a comienzos del siglo VII, y que la valoración actual del mismo debe tener en cuenta esta circunstancia, so pena de cometer un grave error. Teología y ética. El Islam rechaza de modo rotundo el politeísmo, e incluso la posibilidad de un ser humano de participar de algún modo en la divinidad. Dios, Alá, es único y omnipotente. Como primordial acto de misericordia, Alá creó el mundo y el hombre, y dotó a cada ser de su propia naturaleza y de leyes que rigen su comportamiento. El resultado es un cosmos ordenado y armónico. Ese orden y armonía es la prueba principal de la existencia y unidad de Dios. La naturaleza fue creada al servicio de la humanidad, que puede explotarla en beneficio propio. Pero la humanidad, a su vez, existe para servir a Dios. Debe construir un orden social justo, guiado por principios éticos, y adorar a Dios. La misericordia de Dios no solo se manifiesta en la creación de una naturaleza al servicio del hombre, sino también en su comunicación con los hombres a través de los profetas. Aunque el ser humano posee el conocimiento del bien y el mal, necesita una guía espiritual. Las enseñanzas de todos los profetas proceden de una misma fuente divina, y por ello las diversas religiones son, en esencia, una sola, aunque adquieran formas, ritos o instituciones diferentes. Los profetas son meramente humanos, pero, en la medida en que sus enseñanzas proceden de Dios, no es posible rechazar a unos y aceptar a otros. Siempre habrá que acatar sus enseñanzas.
La particularidad de Mahoma es la de ser el último mensajero de la voluntad de Dios. Por ello la revelación fijada en el Corán es la última y la más perfecta, y debe imponerse sobre las anteriores. Dios, después de crear el cielo y la tierra, creó al hombre en la persona de Adán, le enseñó los nombres de todos los seres y le encargó que fuera su vicario en la tierra. Desde los albores de la historia de la humanidad, la religión deseada por Dios fue el Islam, pero como los hombres lo olvidaron, Dios envió a profetas para recordárselo. Estos profetas enviados podían tener además otra misión, la de promulgar una legislación temporal que se injertara en la religión inmutable. De este modo, la historia de la humanidad se entiende como la de sucesivos envíos de profetas a los distintos pueblos. Unos fueron enviados a los pueblos de Arabia, y otros, a los hebreos. El penúltimo de los enviados fue Jesús de Nazaret, criatura simple, enviada únicamente a los hijos de Israel. Al final, cuando se cumplió el tiempo, Mahoma fue enviado a los árabes primero y luego a toda la humanidad. Después de él no será enviado ningún profeta. La legislación promulgada en el Corán será válida hasta el día de la resurrección. Representación del juicio final. El Corán censura como principales defectos del ser humano el orgullo e inconsciencia de su insignificancia, el egoísmo y la estrechez de miras. Los hombres viven pendientes de lo terrenal, olvidan al Creador y solo vuelven a Él cuando la naturaleza les falla. En su miopía, los hombres creen no obtener nada de la caridad o de la ayuda a sus semejantes, ignorando que Dios los premiará con la prosperidad. El Corán exhorta al individuo a trascender y superar tales defectos. Con ello se desarrollará su rectitud, su atención moral o taqiyya, cuya traducción más precisa es precaución o defensa ante el peligro, aunque suele traducirse como temor de Dios, y podrá examinar juiciosamente, sin autoengaños, el valor moral de sus acciones. El fin último de la conducta humana ha de ser el bien de la humanidad y no los placeres y ambiciones egoístas. El mundo terminará el día del juicio final. La humanidad será reunida y los individuos serán juzgados por sus acciones. Los elegidos irán al jardín, el paraíso, y los perdedores irán al infierno, aunque Dios es misericordioso y perdonará a los que sean merecedores de ello. El Corán reconoce además otra clase de providencia divina, que afecta a la historia de los pueblos y naciones. Al igual que las personas, pueden ser corrompidas por la riqueza o el orgullo, y si no se reforman serán castigadas con la destrucción o su sometimiento a naciones más virtuosas. Los preceptos del Islam. La importancia de las 5 obligaciones religiosas del creyente antes citadas se refleja en el nombre con que son conocidas. Los 5 pilares del Islam. La primera es la profesión de fe, Shahada. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Debe ser hecha pública por cada musulmán al menos una vez en su vida de forma verbal y con total asentimiento de corazón, y supone el ingreso del individuo en la comunidad. La segunda, el salat, es la obligación de realizar 5 oraciones al día. Antes de la salida del sol, al mediodía, entre las 3 y las 5 de la tarde, después de la puesta del sol y antes de la medianoche. En tales momentos del día, el almuédano, de almuadín, el que llama a oración, hace una llamada pública desde un minarete de la mezquita. Antes de la oración, el devoto debe hacer las abluciones pertinentes. La plegaria, efectuada en dirección a la Kaaba, empieza de pie, luego se hace una genuflexión a la que siguen 2 postraciones. Finalmente, los fieles se sientan. En cada posición se recitan determinadas oraciones y fragmentos del Corán. Por ser el día santo del Islam, los viernes tienen lugar oraciones especiales de carácter comunitario, precedidas por el sermón del imán. Musulmanes orando en la gran mezquita de Srinagar, India. El tercer precepto fundamental es dar el zakat o limosna. El zakat fue al principio un impuesto exigido por Mahoma, y después por los estados musulmanes, a los miembros más pudientes de la comunidad, sobre todo para ayudar a los pobres, aunque también se utilizó para otras necesidades humanitarias o para financiar la yihad o guerra santa. Solo si se ha entregado el zakat se consideran legítimas y purificadas las propiedades o riquezas del creyente. En la actualidad, aunque su pago sigue siendo una obligación, se ha convertido en una limosna voluntaria sobre la que los gobiernos no intervienen. El cuarto pilar es el ayuno o saum que todo musulmán debe realizar durante el mes del Ramadán. Deberá abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol, y evitar todo pensamiento o acto pecaminosos. Quienes pueden permitírselo deben, además, dar de comer como mínimo a un pobre.
Por último, el hacho peregrinación a la Kaaba, en la Meca, constituye también una obligación para todo musulmán adulto que disponga de bienes suficientes y no esté físicamente incapacitado. Debe efectuarse durante los primeros 10 días del último mes del año lunar y exige que los fieles se encuentren en estado de absoluta pureza. Los peregrinos deben dar 7 vueltas a la Kaaba y correr por 7 veces a paso ligero entre los 2 túmulos próximos al santuario. Con ello cumplen con la llamada peregrinación mayor. La peregrinación menor incluye la visita a los lugares próximos de Mina y Arafat y diversos ritos, como la lapidación con 7 piedrecillas de 3 puntos que evocan las 3 veces que Abraham fue tentado por el demonio. La sociedad y el derecho islámico. Para el Islam, todos los ámbitos de la vida, espiritual, social y político, constituyen una unidad indivisible que debe regirse por los valores islámicos. Así, el concepto de sociedad del Islam es esencialmente teocrático. La sociedad y todo lo humano deben organizarse conforme a la voluntad de Dios. Este ideal inspira también conceptos como el derecho islámico y el Estado islámico, y explica el acentuado énfasis del Islam en las obligaciones sociales. Los deberes religiosos fundamentales establecidos en los 5 pilares tienen ya en sí mismos claras implicaciones para la vida de la comunidad. Pero también la Sharia o ley islámica fija las pautas morales de la comunidad. En la sociedad islámica, el derecho abarca un campo más amplio que en la cultura de Occidente, ya que incluye imperativos morales además de legales. Por ello no todo el derecho islámico puede ser formulado como norma legal ni impuesto por los tribunales. Depende en gran medida de la conciencia. La ley islámica se fundamenta en 4 fuentes. La primera de ellas es, naturalmente, el Corán, al que sigue, como segunda fuente documental, la tradición representada por la Sunna y el Hadith. La tercera fuente es la ijtihad, opinión individual responsable, y con ella se dirimen cuestiones problemáticas no tratadas en el Corán o en el Hadith, aunque el jurista se apoya en tales fuentes para, mediante un razonamiento analógico, quizás, llegar a una conclusión. Tales razonamientos fueron ya utilizados por teólogos y juristas islámicos cuando, en los países conquistados, tuvieron que hacer frente a la necesidad de armonizar las leyes y costumbres locales con el credo islámico. La cuarta fuente es el consenso de la comunidad, ijma, que descarta gradualmente ciertas opiniones y acepta otras. Puesto que el Islam carece de una autoridad dogmática oficial, es un proceso que requiere largo tiempo. El Estado Islámico. El Islam dio forma a una institución política, el Estado Islámico, cuyas bases quedaron definidas en un documento del año 622, el primer año de la era islámica o Égira. La Constitución de Medina. En él, el profeta regulaba las actividades de su comunidad, de esa umma al principio reducida y que se extendió en menos de un siglo desde la India hasta el Atlántico. En su medio tribal, Mahoma implantó una ley suprema y verdadera como la más conveniente para todos los hombres. El Corán contiene una neta ideología política, por el reconocimiento obligatorio de un principio de autoridad y de la distinción entre rectitud y error. Alá, todopoderoso y único, tiene lugartenientes de su poder en el mundo, explícitamente nombrados en el texto coránico, aunque no se llegue a precisar la forma como ha de gobernarse la comunidad islámica tras la desaparición del profeta, aspecto que tuvo que ser complementado por una posterior elaboración jurídico-religiosa. Los hadices desarrollaron también la doctrina de la necesidad de reconocer a un soberano, califa o imán de toda la comunidad musulmana, recogiendo dichos del profeta tales como: quien me obedece, a Dios obedece. Quien me desobedece, desobedece a Dios. Quien obedece a su jefe, a mí me obedece, y quien le desobedece, me desobedece a mí. El orden político islámico establece como ideal la existencia de una comunidad de fieles unida con su rector, en armonía, algo que ocurrió durante poco tiempo. Mahoma era a la vez profeta y hombre de Estado, como reza el título de un conocido libro del estudioso británico William Montgomery Watt. En Mahoma concluyó la profecía, y tras su muerte, acaecida en el año 632, sus sucesores improvisaron una monarquía electiva que recayó en 4 de sus allegados, los califas ortodoxos, hasta que en el 661 la dinastía Omeya se hizo con el poder, que en el 750 le fue arrebatado por la dinastía Abasí. Pronto se fragmentó la unidad del Estado Islámico, debido a los conflictos que estallaron en torno a la cuestión de quién debía dirigirlo. Los chiíes solo aceptaban a descendientes directos de Mahoma para desempeñar esa función. Los jaríes no requerían como condición para ello un determinado linaje, sino ciertas cualidades personales del candidato, y para el Islam ortodoxo o suní la soberanía solo podían ejercerla los pertenecientes a la tribu de Quraysh, la del profeta.
Varios conflictos prácticos quebraron la unidad inicial de la comunidad islámica, e incluso en el siglo X coexistieron, como si de un cisma se tratase, tres califatos a la vez. El de los abasíes de Bagdad, el de los fatimíes de Tunisia, que luego se trasladaron al Cairo, y el de los omeyas de Córdoba. La rápida expansión del Islam se debió a la situación de debilidad interna en que se encontraban los imperios bizantino y sasánida, agotados por sus continuos enfrentamientos. Por otra parte, ninguno de los dos concedió mucha importancia a las expediciones árabes, y cuando quisieron reaccionar fue demasiado tarde. También hay que tener en cuenta la superioridad militar de los invasores, que disfrutaban de gran movilidad merced a un armamento ligero formado por sables, arcos y lanzas, mientras sus enemigos se veían paralizados por pesados equipos. Además, su dominio de las rutas ancestrales les permitió colocar campamentos en lugares estratégicos. A sus éxitos también contribuyeron la capacidad directiva de algunos califas que contaron con jefes militares brillantes, así como el sentimiento religioso del pueblo árabe, que facilitó el triunfo sobre adversarios que se mostraron débiles y desunidos, y una relativa tolerancia para con las poblaciones conquistadas. En tanto que apóstol de Dios, Mahoma no tenía prevista su sucesión. Estaba convencido de que él era el enlace entre Dios y los hombres, y pensaba que el portador real de su autoridad no era, de hecho, él mismo, sino la comunidad como un todo y la ley divina que la guiaba. Esta imprecisión trajo consigo los primeros problemas en el seno de la umma tras la muerte del profeta, acaecida en el 632. La desaparición de Mahoma estuvo a punto de destruir el edificio político y social que había empezado a construir. Las horas que siguieron a su muerte fueron las más críticas de la historia del Islam, debido a la rivalidad entre los miembros de su familia y la aristocracia quraisí a la hora de decidir quién debía reemplazarle como jefe de la umma. Fue el grupo más íntimo de sus discípulos el que resolvió la situación, eligiendo para sucederle a Abu Bakr, suegro y amigo del profeta, que recibió el título de califa, Jalifa Rasulallah, es decir, sucesor del enviado de Dios. De esta manera, tan vaga en sus funciones y tan imprecisa en sus atribuciones y en la forma de elección o nombramiento, nació la institución del califato. Mahoma y los cuatro califas ortodoxos Abu Bakr, 632-634, fue reconocido como el nuevo jefe de la comunidad, con la excepción de algunas tribus beduinas que iniciaron un movimiento de secesión o de apostasía rida. Junto con Omar ibn al-Khattab, 634-644, Hiperlink https www.biografiasividas.com/biografía/o/Othman.htm Uthman ibn Affan, 644-656, y Ali ibn Abi Talib, 656-661, forma el grupo de los llamados califas ortodoxos, Rasidun, compañeros de Mahoma y que habían conocido personalmente al profeta. Bajo su gobierno se produjo la primera expansión del Islam, en especial durante el califato de Umar, quien poseía una capacidad militar y organizativa sobresaliente. El califato ortodoxo tras la muerte de Mahoma, el principal objetivo era lograr la unidad en Arabia, sometiendo a las tribus rebeldes, y afirmar, con ello, la supremacía del Islam, asunto que en menos de un año resolvería Abu Bakr al vencer las resistencias locales e imponer el dominio del Islam en casi toda Arabia, lo que permitió iniciar la expansión por Siria, Palestina, Mesopotamia, Persia y Egipto. Siguiendo la ruta utilizada en otro tiempo por los árabes en sus movimientos hacia tierras más ricas, los musulmanes llegaron a los confines de Palestina, donde su victoria sobre los bizantinos en Ain Adain, 634, les permitió conquistar toda Siria en poco tiempo. En el 635 tomaron Damasco. Un nuevo triunfo en Yarmouk, 636, facilitó la ocupación de Jerusalén, 638, que fue considerada desde entonces como la segunda ciudad santa del Islam, después de la Meca. La debilidad del imperio bizantino y la existencia en Palestina y Siria de grupos árabes que proporcionaron ayuda a los musulmanes favorecieron estas conquistas. Los ejércitos árabes penetraron en la Alta Mesopotamia, y posteriormente llegaron hasta Armenia, permitiendo a sus príncipes locales mantener cierta autonomía a cambio del pago de tributos. Desde allí realizaron diversas incursiones hasta la actual Ankara, sin lograr, por el momento, asentarse en esa zona. A comienzos del siglo VIII, el avance árabe se detuvo en las montañas del Taurus. Audiolibro generado por Leer con los oídos.